bastante más pedestre, que son las etapas que nosotros vemos en la implementación de un sistema de monitoreo de instrumentación. El contenido de la presentación considera, bueno, presentar primero el equipo que hemos trabajado en esto, ahora en nuestra empresa, Lean, y algo de teoría del principio de confiabilidad, algo de monitoreo o sistema de monitoreo de salud estructural, proyectos y, bueno, un modelo de gestión de activos que nosotros estamos impulsando y que le hemos puesto harta cabeza y que es completamente aplicable a la realidad que tenemos con la dirección de habilidad. Actualmente somos un equipo de 5 personas con distintos backgrounds, dentro de ellos ingenieros civiles, por ahí tenemos aeronáutico, entonces estamos también metidos en el tema de los drones y apostando fuertemente a esa tecnología. Una visualización de algunos de los proyectos en los cuales hemos estado involucrados, y uno de los que puede llamar la atención que hicimos con LEN, ahí tenemos un representante de LEN, la realización de 6 nodos destructivos en 8 puentes de la región de O'Higgins, donde fuimos y aplicamos distintos tipos de ensayos, de hecho algunos con la colaboración también de Gonzalo Montalva, para medir vibraciones, sacar las frecuencias fundamentales, sacar los modos de vibración y hacer un diagnóstico de estos 8 puentes. Con la dirección de habilidad, por supuesto, trabajamos en este proyecto Fundel, también hemos ido a donde nos abren una ventanita, por ahí tratamos de colarnos para trabajar. Y ahí fue también el desafío de la plataforma de monitoreo, en donde tuvimos acceso a otros datos de monitoreo de otros puentes, que eran Puente Verde y Puente La Raya. Estamos actualmente con algunos proyectos con Arauco. Aquí hay un puente bastante singular, que es un puente curvo, que tiene bastante desafíos y bueno, vamos a traer los desafíos a mediciones reales. Bueno, también habló Matías sobre el concepto de vida útil y el concepto de vida de ciclo de vida. Bueno, esta es una representación más o menos gráfica que nosotros ocupamos para tratar de traspasar la idea de que, bueno, la infraestructura, si bien tiene un tiempo de degradación bastante largo, bueno, no son eternas. Entonces, podemos encontrarnos en un periodo de ciclo de vida en donde la aceleración esté bastante acelerada. Lo importante es saber dónde estamos dentro de esta curva para poder tomar las medidas preventivas correspondientes. Básicamente, y el principio de confiabilidad nos dice que vamos a tener para nuestra estructura una cierta resistencia, que no es un número, sino que es una distribución. Y por otro lado tenemos una cierta distribución de la carga. Ocurre que van a haber instancias en donde la carga puede superar la capacidad resistente, y esta es la que llamamos la zona de falla. Y en el tiempo esta carga puede ir aumentando. Ahí hay algunos que están viendo aumentar la carga de camiones. Y la resistencia, por otro lado, va disminuyendo debido a la degradación de los materiales, y esa zona consecuentemente va aumentando. Entonces, bueno, eso es el principio básico. Y me quiero hacer cargo de esto de monitoreo. Cuando llegué años atrás me decían, pero esta cuestión es como una moda. Bueno, es una moda tendencia, y una de las maneras de poder reflejar que esto no es una moda pasajera, sino que ya es una tendencia que va creciendo, es ver recientes congresos, y ahí destaqué dentro de la lista de distintos trabajos aquellos que tienen alguna relación con monitoreo, y vemos que empiezan a ocupar hartos títulos de la parrilla programática. Aquí hay uno de los jóvenes que estaban presentando también. Muy jóvenes. Anteriormente, en el simposio anterior, también teníamos bastante
trabajos asociados a monitoreo, algunos que se repiten, autores por ahí, y sesiones especiales también donde se incorporan técnicas de monitoreo. Entonces, tan perdido no estamos. O sea, esta cuestión a nivel mundial es una temática activa de trabajo. Lo traigo un ejemplo práctico de por qué es importante tener una noción del trabajo que están realizando los puentes y la condición. Y este es un ejemplo que ocurrió en Pittsburgh. Yo estaba haciendo el doctorado en ese momento, y tuvo una falla el puente en donde el tablero descendió debido a que este apoyo deslizante, bueno, se pasó más allá de la tolerancia y descendió el tablero y se apoyó sobre el apoyo, y debido a la acumulación de escombros, suciedad, nieve, etc., lo cual podría haber sido algo que, detectado oportunamente, habría mandado un equipo de mantenimiento sin tener que incurrir en costos de reparación mucho más significativos, en este caso como 8 millones de dólares que costó directamente. Todos los costos de cese de operación no aparecen acá. Y aquí hay otro caso bastante dramático de la tragedia que tuvieron en el I-35, que fue uno de los gatillantes también para la introducción de bastantes temas de monitoreo en Estados Unidos, y como en general este es un problema que tienen varios estados respecto a la infraestructura, destacando aquí con distintos colores más oscuros. El estado en general le pone una nota a los puentes en que se encuentran. Unos peor que otros. Y recientemente también, disculpen el sesgo, pero Pittsburgh, tú también mostraste una foto que aparecía un puente con corrosión. Bueno, primer mundo también se les caen los puentes. Entonces, no estamos muy lejos de eso. Ahora, volviendo al I-35, este es un paper que da cuenta de la cantidad de instrumentación que incorporaron en un puente nuevo reemplazando el puente colapsado. Entonces, el puente nuevo, créanme que no tuvo ningún reparo en cuanto a los diseños, lo hicieron bastante robustos. Sin embargo, ahí hay otra motivación en cuanto a recuperar la fe pública y incorporando sistemas de monitoreo y asegurando que hoy se tenía control sobre el puente. Aquí una tabla de los sensores que incorporaron en este nuevo puente, distintos tipos, la plataforma soportaría distintos tipos de sensores. Y algo interesante, solamente para destacar acá, que con este nivel de instrumentación, y esto vemos también en algunas de las mediciones que hemos hecho, se empiezan a detectar cosas que típicamente no veríamos en los diseños, que son las oscilaciones y los ciclos diarios, y debido a la temperatura. Entonces, si llegamos a ese nivel de precisión en la observación, quiere decir que tenemos un control sobre cosas operacionales y la condición del puente. Y esto ya más de 20 años andando. Traigo esta foto como una analogía a los sistemas ya ciberfísicos, en donde si tenemos vehículos que hoy en día tienen este tipo de cantidad de sensores, en donde lo llevamos al mecánico y le enchufan un computador para saber la cantidad de código y tenemos una noción de qué es lo que puede estar fallando, ¿cómo puede ser que infraestructura tantas veces más cara no tengamos un sistema de control? Otra analogía es lo que ocurre con el cuerpo humano, en donde tenemos otro sistema nervioso que nos va diciendo dónde está el calor, el frío y lo que sentimos. De alguna manera nosotros, a través de los sensores y la instrumentación, lo que buscamos es registrar el comportamiento de la estructura y poder darle un sentido a ese comportamiento. Entonces, ahora, el título de la charla, que era la etapa de la implementación de un proyecto de monitoreo. Y
Esto en base a la experiencia y lo que hemos hecho en la práctica y tratando de transmitirles que en todo este proceso hay un diseño necesario para poder satisfacer los requerimientos y los objetivos que tengamos con el mandante y lo que estamos buscando realmente como respuesta final. Si es monitorear el tráfico, si es monitorear la capacidad, los posibles modos de falla, si es que hacer un control de alguna condición de daño conocida, sin embargo, este daño conocido queremos asegurarnos que esté estancado. Bueno, necesitamos hacer una definición de alcance objetivo para después diseñar toda la instrumentación que recoja esa información. Los equipos en Chile no los producimos, entonces tenemos que tener tiempos de importación e implementación para después, una vez que los tenemos, hay que integrarlos y por ahí hay gente del equipo electrónico que está siempre bajo presión. Tenemos que tener todo, por lo menos un mes de validación y prueba antes de ir a terreno y después el seguimiento. Entonces, bueno, el diseño del sistema de monitoreo, por supuesto, requiere cierto input que está asociado al levantamiento. Típicamente antes de diseñar tenemos que ir a ver la estructura, saber cuáles son las condiciones locales que vamos a tener para la instalación, los espacios, conectividad, energización, etc. Cada vez menos, pero también dependiendo de qué tan conocido sea el sistema, hacer una evaluación operacional para saber que estemos dentro de los rangos de medición y modos de falla o mecanismos de falla que queramos asegurar y ver que estemos tomando las mediciones que sean más representativas de ese modo de falla, planos de instalación, en el caso que tengamos que acoplarnos con alguna instalación existente, y bueno, y algunos atributos deseables de este diseño es robustez, flexibilidad, disponibilidad de equipo y repuesto. La idea es que no sean sistemas estancos, sino que sean sistemas que puedan conversar con otros sistemas y que a su vez tengamos repuestos, porque la electrónica tiene una tasa de falla distinta a las estructuras que son de muchos años. De hecho, todo esto que este proceso de diseño en algún momento lo desarrollamos en un esquema que está acá con distintas etapas y distintas preguntas, y que lo agrupamos en términos de definir bien los alcances, buscar distintas fuentes de información para ver qué es lo que vamos a monitorear, definir el sistema de monitoreo, hacer una evaluación económica en un anteproyecto o proyecto. Es muy importante la evaluación económica, puede diferir mucho respecto a algunos requerimientos, y después pasar a la implementación. Y bajando a cómo estamos hoy en día y en qué estado están algunos proyectos de los que ya hicieron referencia los antiguos expositores. Bueno, actualmente está el proyecto Costanera Sur, que incorpora también algunos acápites sobre el monitoreo de infraestructura a nivel de anteproyecto y proyecto, para que se evacúe un informe que después se pueda licitar a construcción. Y en construcción, bueno, ojo, que no es, se requieren también, y en esta etapa está el puente Chacabuco, el puente Bicentenario, o el tercer puente, es la tercera etapa, distintos nombres que tiene, en donde ahora dentro de un contrato de construcción se tiene que implementar la implementación y después hacer un seguimiento por 6 meses. Respecto al proyecto de ingeniería, trayéndolo a la práctica, lo que se pide por bases técnicas es, bueno, definir objetivos específicos muy coincidente con lo que habíamos conversado anteriormente, pero esa es una conversación que hay que tener con los mandantes, porque la cantidad de estructuras que involucra este proyecto es tremenda. Entonces es necesario saber, bueno, cuáles son las estructuras que vamos a instrumentar, con qué objetivo, qué es lo que vamos a medir. Y aquí hay un informe final que tiene que tener está bastante definido en su alcance. Sin embargo, aquí también hay que tener conversaciones con el mandante para ver efectivamente cuál es la profundidad que se quiere llegar con el proyecto.
Y después esto a nivel de anteproyecto, después pasa a un nivel de proyecto que también tiene algunas especificaciones de la información. Entonces, alguna de las preguntas anteriores era, bueno, ¿cómo bajamos esto? A este nivel es que estamos ahora y con dos proyectos específicos. Y salto ahora a la implementación y necesitamos considerar en la implementación los tiempos adecuados para asegurar que todos los componentes conversen entre sí, que podamos integrarlos y que podamos hacer una adecuada verificación de que las cosas estén funcionando en un ambiente controlado antes de llevarlo a terreno y que desde el laboratorio al terreno no pasen cosas, porque típicamente también pasan, que lo que funcionaba bien en un lugar después tenemos que verificarlo nuevamente en terreno. Cosas que impactan mucho en los presupuestos es, por ejemplo, el canalizado. Si es que se requiere para la instrumentación hacer un canalizado específico, aumenta significativamente el presupuesto de mano de obra, y bueno, hoy en día también tenemos cables que pueden estar a la intemperie y funcionando bien. Verificación y análisis, una vez que tenemos el sistema andando, tenemos que darnos un tiempo de puesta en marcha para ver que las baterías estén cargando el tiempo que corresponden, si es que con alimentación de batería, y que los rangos de medición no se nos estén saturando, que logremos la integración correspondiente. Y ver cuáles son las variaciones operacionales que nos van a dar algunos umbrales de normalidad, y 3 meses es un periodo razonable para definir esos rangos de normalidad. Y después viene el seguimiento, que puede ser de distintas maneras. Un seguimiento puede ser a través de plataformas, como bien nos contaba Gonzalo, pero muchas veces, y en la práctica lo que nos piden algunos clientes es, oye, queremos informes mensuales, semanales, bisemanales, que eso son entregables, accionables, que después se meten en el SAP para facturar. Requieren eso entregable. Y bueno, aquí me permito hacer algunas propuestas de objetivos de monitoreo asociados a la validación de un proceso constructivo de reparación, típicamente cuando son tipologías especiales de puente, seguimiento de una condición de daño detectada, estimación de sobreresistencia, en el caso de que queramos pasar una carga especial. Bueno, un objetivo de monitoreo puede ser querer ver la capacidad remanente de una estructura. Detección temprana de daño, y esto es más asociado a la salud estructural, pero cobra mayor énfasis cuando estamos hablando de estructuras que ya han cumplido su vida útil, estructuras que tienen 50, 100 años de repente y dicen, oye, no sabemos cómo está, miremoslo. Y validación de cargas, como le mostraba anteriormente, la curva S. Bueno, queremos tener una curva bastante más real, bueno, y ahí podemos medir. Me voy a saltar algunas cosas que tengo acá para llegar al modelo que hemos estado desarrollando sobre la implementación de un sistema de gestión de activos o gestión de infraestructura acoplado a lo que llamamos el nivel de madurez. Y es que nos encontramos con distintas organizaciones que están a distinto nivel de desarrollo en la implementación de esta estrategia. Entonces, podemos considerar un nivel, y estos niveles como que se repiten de industria a industria. Entonces, consideramos un nivel inicial como un nivel donde todo es reactivo, estamos apagando incendios ad hoc, un nivel de madurez gestionado en donde ya tenemos algunos proyectos andando, funcionando, y un nivel definido donde ya estos proyectos ya sabemos, tenemos esta primera experiencia, sabemos cómo funcionan, y después un nivel de madurez gestionada cuantitativamente, en donde tenemos algunos resultados que nos permiten definir ciertos KPI, y esos KPI los podemos ir optimizando para pasar al siguiente nivel. Tenemos una norma
de gestión de activos que nos puede servir como una guía para evaluar qué tan alineada está la organización para la implementación de un sistema de este estilo. Y este es un diagrama de flujo que nosotros hemos desarrollado para ver a distinto nivel cuáles son las distintas actividades que se deberían ir cumpliendo para la implementación efectiva de un sistema de este tipo. Entonces, y voy a ir más o menos rápido sobre esto, pero entendemos que es muy importante tener una política de gestión de activos, los objetivos claros. Podemos volver a la primera presentación del día, donde hay definiciones y hay plan y hay estrategia. Y podemos ver que la importancia de un inventario, nuevamente en el caso que tenemos un inventario, podemos ver que aparte del inventario es importante tener un estado inicial con la condición base en la que nos encontramos. Interesa sobre todo en esta etapa poder identificar aquellas estructuras que pueden presentar un riesgo de seguridad principalmente. Y aquí hablamos de una evaluación cualitativa para determinar si algo es riesgoso o no, si está en una condición, en un estado de conservación malo, mediano o bueno. Y después podemos pasar a una segunda etapa en donde empezamos a hacer planes de inspección, planes de mantenimiento y verificar cuáles son los controles legales y normativos que apliquen a esta estructura. Y después de que tenemos todos estos planes, pasamos a una etapa de implementación donde se definen acciones, se programan estas actividades, se optimizan un poco los recursos según zonas geográficas u otras restricciones. Aquí ya estamos en la implementación. Aquí hay un cuadrito que nosotros hemos agregado respecto a una auditoría técnica. Cuando estamos implementando nuevas tecnologías, de repente nos ha ocurrido que nos encontramos con distintos proveedores, muchos que venden maravillas, dentro de ellos me incluyo, pero es importante que esas maravillas tengan una auditoría técnica y una contraparte, porque si no, no hay nadie que valide que tenemos datos validados, que los datos son reales, que los procesos están bien hechos. Y que esto es distinto a lo que después consideramos en la siguiente etapa como una auditoría interna, en donde ahí están viendo KPI, procedimientos y otras cosas. Este diagrama está alineado con el nivel de madurez los niveles de madurez que hemos presentado antes. Y con esta lámina termino, y es que estaba haciendo una reflexión en cuanto a las principales técnicas y evolución de un sistema de monitoreo. Principalmente inspecciones visuales, independiente del nivel de madurez. Yo diría que la inspección visual va a ser una técnica basal, independiente de qué tan intensivo sea el sistema de monitoreo que implementemos. Y aquí el área que tenemos representa cómo transversalmente en los distintos niveles, y es una técnica que va a estar implementada. Ahora, esta imagen representa un puente instrumentado. Bueno, o muchos puentes instrumentados van a ir cobrando más espacio en la medida que vamos aumentando el nivel de madurez de la organización para gestionar mejor sus activos. Y por supuesto, en la medida que tenemos uno o más casos, después vienen a implementarse plataformas tecnológicas que permiten gestionar esa instrumentación. Entonces, el camino es largo por recorrer, ya hemos empezado, y la idea es seguir adelante, y con esto le agradezco y estoy abierto a preguntas, o si quieren pasamos directamente a la